Bienvenidos una semana más al podcast de Nomulabs. Hoy estoy aquí con Pablo Castellano y con muchas ganas de aprender de todo lo que nos cuente, de saber más de él y de que empecemos por el principio, si te parece, Pablo. Bárbaro, que es diciendo mentiras, o sea, me lo voy a inventar todo. Genial, para eso estamos. Sería fantástico. Pues eso, lo dicho, si quieres empieza un poco por contarnos tus inicios, cómo empezaste, cómo se ha ido desarrollando tu carrera hasta acabar montando tu propio proyecto. Vale, que hay una hora nada más, ¿no? O sea, Sí, vamos sí, sí. jodidos, vamos O, jodidos. o un poco más, si No, quieres. no, no, que es No. broma, que es broma. Vale, bueno, la verdad es que yo tengo un penetrar abrupto, que suena a expresión subida de tono, pero porque yo estudié empresariales y estudié, o sea, económicas y tal, nada que ver que en realidad sí, porque justo lo estamos comentando antes, que a mí me gusta esto, Sí. trabajamos con marcas y marcas no deja de ser el vestido bonito que pones a un negocio para salir a la calle a venderse, ¿no? Desde la imagen. Pero bueno, pero es verdad que en mi experiencia en las agencias está muy desvinculado, ¿no? La parte de negocio de la parte de la comunicación. Sí. Y estudié esto y me di cuenta de que pues, no me lleva nada, ni la carrera, ni el perfil de gente, con todo el respeto a los estudiantes empresariales. Y entonces columpié hacia aquí porque tiene un amigo que estaba metido en una agencia, entonces me hicieron, bueno, pues como se hacía antes, un poco las cosas, ¿no? Warry Page, así, y me metieron en un sitio, bueno, me metieron en un sitio, que coño, entré en Macan, que es casi nada, Joder. pero entré ahí con los becarios. Recuerdo que dijeron, bueno, pues hay 12 sitios, tú eres el número 13, que te estamos haciendo un favor, siéntate ahí por donde puedas en el suelo y tal. Pero yo hice un burn the boats, ¿no? O sea, dije, hostia, es por aquí o es por aquí. Y me volví bastante loco, me obsesioné con no tengo otro camino y entonces me quedé. No sé si por pena o por lo que fuese, pero me fui quedando y tuve mucha suerte, tuve grandes maestros. Yo soy sobre todo, no, ante todo y únicamente copywriter, o sea, no me des un Photoshop, ya ahí se revelan las ganas. Y bueno, durante 25 años me quedé ahí y fue el inicio de la trayectoria. Me pasé por grandes agencias y luego es verdad que yo tengo una especie de inconformidad o inquietud que cuando me empiezo a sentar me aburro. Esto está bien, está muy mal, porque la vida necesita de ciertas cosas Sí. sólidas. Pero en el momento en el que estaba pues casi mejor allí en Macan, diría, si no recuerdo mal, y las cosas como que iban muy a favor, pues decidí irme, me fui a Contrapunto, que ahora forma parte del grupo BBDO, y me pasó un poco lo mismo. Y luego poco a poco, cuando ya había visto como los procesos clásicos, ¿no? De construcción y de comunicación más institucional, más grandes marcas y grandes procesos, empecé a buscar otro tipo de agencias y otro tipo de enfoques. Y entonces pasé por sitios de eventos, por sitios de marketing directo, de cosas así, hasta que acabé también por olfato y casualidad dirigiendo una agencia muy de redes sociales, esto ahora 6 o 7 años, que se llama Social Mood o Social Mood, como dice mucha gente, a las que le tengo un cariño monumental y les quiero un montón. Y entonces ahí aprendí mucho ya no solo sobre redes, sino cómo hacer funcionar marcas en redes, que no es lo mismo, ¿no? Porque tú puedes aprender a hacer funcionar una red o qué tipo de contenido funciona en redes sociales ¿no? Pero quizá no es el contenido que necesita tu marca. Quizá no son las estrategias o los mensajes o la imagen que debes transmitir, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas tienen las marcas? ¿Qué trucos o fórmulas o perspectivas tienen las marcas que funcionan? Y entender lo que acabo de decir, que muchas veces si no trabajas para tu marca, estás trabajando para la plataforma, ¿no? Al final, Instagram, TikTok son
me gusta decirlo, que son como calles vacías. Si tú no subes contenido, ahí no pasa nada. Ellos viven del contenido que tú subes. También por eso, de alguna manera, varían permanentemente las normas, las reglas para que tú tengas que estar todo el rato probando, ¿no? Y echando contenido allí. Y muchas veces confundimos términos cuando algo se hace muy viral, por ejemplo, ¿no? Joder, se ha hecho muy viral ya, pero por las razones adecuadas. O sea, te ha visto Ya. todo el mundo, pero ha visto lo que tendría que ver. Em, y bueno, paso ahí bastantes años, 4 o 5 años, aprendo mucho esto. Pero hay un momento que empiezo a notar que necesito un camino propio y empiezo a notar también por enésima vez una crisis con la profesión. No entiendo muy bien, ¿no? Esto que he dicho antes, no entiendes muy bien el impacto de lo que haces. Al final a ti te Ya. llega un briefing de tienes que hacer lo que sea, una campaña digital o un outdoor o lo que sea, y dices, pero ¿realmente todo esto para qué es? Entonces, yo he sentido mucha desconexión de no entender bien a qué estoy dedicando las horas, también esta cultura del festival y los premios en las agencias que tampoco entiendes muy bien, ¿no? No ves la fotografía completa. Y empiezo a sentir esta desconexión y recuerdo estar en salas de reunión y presentando cosas y en mi cabeza está sonando una voz interna de decir, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás contando esto a esta gente? O sea, con todo el respeto a la gente, o sea, que entiendo que tal, pero mi foro interno es, ¿tú qué estás haciendo aquí, tío? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero un poco por síndrome de impostor, ¿tú crees? No, O... no, no, no. Por tener la sensación de que estaba malgastando mi tiempo. Mm, O sea, entiéndeme, estoy aportando un valor, me están pagando por ello. No menosprecio el proceso, pero es como, quizá tú ya no debes estar aquí, tú deberías estar en otro lado, ¿no? mm. También ocurre que a título personal, en mi vida personal me pasan cosas, tengo un proceso muy duro de separación, acabo teniendo problemas con el alcohol y de repente trabajo para alcoholes y es como, creo que no soy yo la persona adecuada para estar llevando Ya. esto. Y, y entonces me empiezo a replantear si quiero seguir trabajando en esto, como tantas veces, porque eh, en mi carrera tuve algunos momentos de salida, acercarme más al cine o más a la guionización y demás. Si quiero seguir en esto, que lo tengo más complicado porque ya tengo en ese momento un hijo y tengo hipoteca y demás. Y si quiero seguir, dónde quiero seguir, con quién quiero trabajar y demás. Y ahí empiezo a notar que empiezo a hacer trabajos por mi cuenta y me empiezo a dar cuenta que me siento mejor cuando trabajo con proyectos que están más alineados por valores conmigo, ¿no? Y además suelen ser empresas, vamos a decir, más en crecimiento o menos establecidas, donde hay menos burocracia, ¿no? Y Ya. ves más claramente cuál es el impacto de tu trabajo, no solo en la comunicación, sino en el negocio, ¿no? Cuando Mm. te comparten esto. Y esto me empieza a incentivar muchísimo más. Entonces, después de darle un par de vueltas durante unos meses, decido que me lanzo a la aventura y me junto con Jaime Bisbal, que salía del BVA, y montamos Goodness Prevails, que es probablemente pues, el tinglao con el nombre más flipado y sospechoso que se nos pudo ocurrir seguramente. Em, pero bueno, sí que queríamos, es verdad que no es esta palabra, baladí, esta palabra que te pone automáticamente a la altura de la RAE, baladí. No es casualidad, ¿no? Buscamos, es verdad que buscábamos como no arrepentirnos. Es como, bueno, porque mucha gente decía, bueno, pero empieza a hacer esto y ya ves, ¿no? Y Claro. decíamos, no, 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 nosotros queremos. Entonces, en vez de poner un nombre el que sea, here we are, y debajo Goodness Prevails, ¿no? Que bueno, después Goodness Prevails lo quito y a lo mejor Goodness no tan Prevails. Dijimos, no, 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 lo metemos en el nombre y el nombre ya es una declaración de intenciones. ¿No? Y a partir de ahí Mm. ya no tienes tanta vuelta atrás. Y bueno, la verdad es que funciona bien. Hay un tejido empresarial, tú lo sabrás, ¿no? Creciente y hay cada vez Sí. más oportunidades. Y es verdad que ahí ya nacen muchos proyectos empresariales con vocación de cambio, ¿no? Ujú. A ver, me gusta puntualizar, no trabajamos con ONGs, o sea, no, esto no es que no trabajemos, no es la pretensión, no es salvar las ballenas, que guay si lo hacemos, pero es, oye,
nos gusta llamar quizá marcas progresistas porque progresan determinadas cosas, no tanto por ideología, Ujú. pero bueno, sí, marcas o negocios que intentan mejorar un poquito las cosas. Y más o menos hasta aquí. Es verdad que hago también un millón de mierdas, cursos, clases, escribo cosas, me meto en proyectos, o sea, me gusta enredar, básicamente. Pero Sí, bueno, más o menos esto es. muy interesante. ¿Y cómo fue o sea, cómo fue el proceso de haber estado trabajando para marcas, ayudándoles con imagen de marca, con todo lo que es el mensaje, pues las campañas y tal? ¿Cómo luego qué cosas aplicaste para empezar vuestra propia marca desde cero en Goodness Prevails? Em, bueno, yo creo que sí que aprendimos una cosa y se nos diferencia o se nos reconoce, lo que se nos pueda reconocer se nos reconoce por esto y es, em, yo creo que las marcas o lo que más diferencia a las marcas a día de hoy es principalmente la personalidad. O sea, qué personalidad transmites, ¿no? Evidentemente, los recursos, los billetes, si tienes mucho billete, pues vas a comunicar más, eso está clarísimo, ¿no? Pero que el éxito o el impacto mayor es principalmente actitudinal. Y cuando. No, porque hay tantas marcas, tantos players, tanta Sí, gente diciendo cosas. Es un griterío tal que solo voces particulares, no tienen por qué ser buenas, malas, sino algo diferenciales, son las que acaban de sobresalir, ¿no? Y, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de rehacer nuestra web está muy y chula, por cierto. sí, es totalmente disfuncional, o sea, quiero decir, Sí, sí, por eso. Es que es muy diferente. O sea, es lo que claro, decías, es diferenciarse de otra manera, pero es verdad que no parece para nada lo que hacéis lo que hacéis. claro, pero es una declaración de intenciones porque lo esto sin ánimo de criticar a nadie, cuando dices eso, evidentemente estás criticando, pero sin ánimo de criticar a nadie, a mí, joder, muchas veces me da la atención que, y sobre todo dentro del mundo de la creatividad, toda la gente dice, hacemos las cosas diferentes, somos tal, y entras en la web y son todas putamente iguales, son todas iguales. Ya, Digo, ya. pues joder, mal arrancamos, ¿no? Obviamente se diferencian por otras cosas, o sea, esto que digo tiene mucha respuesta, ¿no? Pero es verdad, y nosotros tampoco tenemos tantos recursos ni tenemos tanta necesidad de comunicar todo el rato porque nos va bien y tenemos un tamaño reducido. Y, y para mí es una especie de obsesión que cada oportunidad que tengo de contactar con el consumidor, transmitir quiénes somos, ¿no? Em, por juego, propiamente dicho, porque, oye, es mi juguete y hago con él lo que quiero, pero porque me gusta y porque me parece que es una manera de sesgar, que en realidad lo que tú digas que hagas, es que lo dice todo el mundo. Es que todo el Ya, mundo dice, ¿no? Esto nos reíamos con la palabra estrategia. O sea, es que ya todo es estratégico, ¿no? O sea, es que las ensaladas son estratégicas ya. Y de tanta estrategia ya nadie sabe qué es estrategia. Realmente, no. de hecho, en el máster que imparto de redes sociales, la primera clase es ¿qué es una estrategia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrategia? Porque, no, nuestra estrategia es hacer un podcast. No, un podcast no es una estrategia, es una ejecución. Es una Ujú. ejecución, una plasmación que traerá una estrategia o no detrás, ¿no? Em, pero entonces, a la hora de hacer la web, nosotros decíamos, no, vamos a hacer lo que queramos. Y recuerdo que hablamos con gente a la hora de programar, le decía, pero esta web, pero estáis seguros. Y además nos empujaban un poquito hacia el sentido común y hacia el territorio más habitual. Decíamos que no, que hagas esto, pero seguro que. Sí, 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 sí. Pero es que la gente no va a entender. Me da igual, me da Ya. igual. A ver, tampoco es una cosa tan compleja. Pero bueno, es una transmisión de personalidad. De, oye, nosotros somos así, nos gusta hacer esto, tenemos este tono y funciona muy bien de línea de corte, porque la gente que se te acerca ya sabe más o menos lo que se va a esperar. Y nos abre la puerta de una manera muy natural. Oye, nosotros somos así y, por supuesto, sabemos hacer las cosas serias, sabemos hacer esto y esto y esto, pero es que a día de hoy lo que sepas hacer, si no te lo cuenta un tutorial de YouTube. Tutorial de YouTube de hace Cierto. 3 años. A día de hoy le preguntas a ChatGPT y Sí. ya te cagas. Que por cierto, hay un problema ahora, lo habrás visto, lo habrás leído,
que es el trabajo inútil que hay que deshacer que hace ChatGPT. Ahora las Sí. empresas están teniendo mogollón, porque es verdad, a nosotros nos pasa, hacemos mucho posicionamiento de marca, y, encontrar tu lugar en el mercado, vaya, básicamente es, oye, el mercado está así, está tu competencia, ¿dónde te colocas tú para poder sobresalir más y alcanzar tus objetivos? Eso es el posicionamiento. ¿Qué lugar ocupas en el mercado en la mente del consumidor? Claro, tú Ujú. le dices a ChatGPT, hazme un posicionamiento de marca para tal y te lo hacen. O sea, te da un documento que te lo hace. Entonces, muchas veces me llaman y me dicen, bueno, hemos hecho esto ya, como si me diesen los deberes hechos. Sí. Y es como, genial, pero ahora tengo que convencer de que esto no es y que de aquí, que es verdad que hay veces que hay información interesante, o sea, por Ujú. supuesto, pero hay que saber interpretarla, ¿no? Hay que saber interpretarla, hay que saber Total. dónde está el oro ahí, si es que está, ¿no? Entonces, ya no sé por qué decía todo esto, pero bueno, esto es. Y Nada, lo de la es, personalidad. sí, no, te iba a decir que es curioso, porque a nosotros también nos pasa en el mundo tecnológico, porque han salido un par de soluciones que con un prompt te hace una especie de web app o una web medio funcional y ya te ve la gente diciendo, ya tengo mi web, y es como, no. O sea, tienes una base que está bien, pero luego a nivel código hay que repasarla un montón para poder escalar y todo este tipo de cosas. O sea, al final te hace algo como muy superficial, pero que efectivamente necesitas tener algún tipo de conocimiento para poder filtrar lo que está bien, lo que no, coger ideas, que es cierto que muchas veces tiene buenas ideas, pero luego poder adaptarlas. O sea, ahí totalmente. Sí, es una cuestión de criterio, ¿no? O sea, Ujú. al final todo esto está aquí, pero ¿qué haces con todo esto? ¿Y de qué te Claro. sirve, no? Y de todo esto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno, no? Si es que hay algo bueno. O Ujú. cómo puedo girar esto para que realmente sea útil y sirva, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, en realidad eso, por resumir y volver al principio de la pregunta, lo que a mí me ha servido y que realmente es donde yo he acabado siendo más reconocido es en construir tonos de voz, comportamientos y personalidades, formas de hablar y de comunicar Ujú. que te diferencien versus tus competidores, que yo creo que es donde más podemos diferenciarnos, porque al final luego hacer contenido de redes, todo el mundo sabe y hay gente muy buena y tal, pero es donde te coloco y qué personalidad te doy, yo creo que para mí es la clave. Claro, que eso está ligado con todo el tema de los arquetipos, ¿no? De los 12 arquetipos y tal. Sí, sí, es verdad que eso sigue ahí y lo sigue utilizando la gente. Son Sí. herramientas útiles y que ayuden a explicar. Y sí, sí, lo que pasa es que mi opinión es que ya queda un poco naif, ¿no? O sea, ayuda, ayuda y te marca una guía y dices, oye, mira, yo soy más humorístico que serio, Sí. o yo caigo más del lado de El Rebelde y ahí está Harley Davidson o Liquid Death o Vicio aquí en Ujú. España y demás. Todo esto, todo esto es cierto, pero de nuevo, hay 200 millones de marcas, hay 200 millones de hamburgueserías. Entonces, ya no basta Exacto. con decir, bueno, yo soy rebelde, porque soy rebelde hay 200 también, ¿no? Ya. Entonces, rebelde, ¿qué significa? Para mí ahí entra un proceso de forjar y esculpir personalidades, ¿no? Em, Decimos que las redes son sociales y que funcionan mejor las personas. Y como toda persona, la personalidad de una marca puede pasar a ser compleja y detallista, ¿no? Y tú no dirías que Tarantino es sencillamente rebelde o sanguinario. Hay muchos matices, ¿no? Tarantino es rebelde y sanguinario y milimétrico y detallista y hiperculto y tal. O sea, hay mogollón de cosas, ¿no? Mogollón de atributos, Sí. mogollón de parcelas y capas que suman y hacen de Tarantino, de Woody Allen, me da igual, de quien quieras, ¿no? Eh, y las marcas deben de avanzar de alguna manera un poco así. ¿Qué pasa? Empieza a ocurrir en el momento en el que
las marcas ceden su poder a la voz de su community o de colaboradores, ¿no? Pero sobre todo un Vale. buen community lo que hace es que pone su voz y su perspectiva y se la presta a la marca, ¿no? Hace una fusión, oye, yo soy, pero ahora me pongo el traje de esta marca. Y muchas marcas revientan por eso, revientan porque su community tiene una voz, una perspectiva, una personalidad que atrapa. Ocurre que cuando ese community o gestor de la, que ya pone el término que quieras, cuando se va, la marca pierde o la marca se Ujú. pervierte un poco porque lo coge otra persona y tiene que... Pero esto es en mi opinión, porque esto me he enfrentado varias veces a esta cuestión con marcas. Oye, pero si ahora yo le cedo mis redes a esta persona y esta persona se va, yo, pues es un precio a pagar. Claro, Porque tiene mala solución. No podemos clonar de momento a las personas. Em, pero sí, efectivamente. O sea, que para mí ya no es solo la definición del arquetipo, de cómo se comporta, el arquetipo es qué personalidad tiene, cómo se comporta y demás, sino cómo son los rasgos específicos de su personalidad. Y eso es un trabajo eso, más minucioso, más coñazo también, y además que se construye con el tiempo. ¿Vale? claro. Esto lo ves, por ejemplo, en las series, lo que se llama la flanderización, creo que dijeron, la flanderización de un personaje es cuando un personaje, si no me equivoco, hay gente de cine que igual lo sabe mejor, pero cuando un personaje arranca, los primeros capítulos tiene una serie de atributos y a medida que van pasando los capítulos van viendo qué rasgos de ese personaje funcionan mejor. El humor, que soy torpe, que soy tal. Entonces, los que funcionan mejor los estresan, ¿no? Los empiezan a Mm, estresar. Y entonces, si viésemos, voy a las series de mi época, Friends, si ujú. ves el Joey del principio, no es exactamente igual al Joey del final de las últimas temporadas, porque el del final está un poquito más estresado en aquellos rasgos que han funcionado mejor, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Tú con las marcas empiezas a comunicar y poco a poco vas viendo qué te funciona mejor y a qué responden mejor las audiencias, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hay casos de marcas tipo Ryanair y KFC y tal, que al menos en Twitter son muy... O sea, sí que se ve como la personalidad del community manager o de la rebeldía llevada al máximo, ¿no? Que en Ryanair te ponen, pues haber pagado más directamente cuando alguien se queja de que no Sí. tiene ventana y tal. A ver, lo de Ryan está muy estudiado, o sea, o sea, no digo que no sea casualidad en el sentido de que no hayan tenido que trabajar para llegar hasta ahí, Ujú. em, pero que tienen a priori medido que les funciona y que no les impacta. Ryanair va a volumen, va a precio. Sabe que siempre va a haber gente que les compre porque volar a 7 pavos, pues siempre vas a tener público, aunque le pongas de pie haciendo el pino y tengan que comer la mierda que cagan, pues siempre va a haber gente que les Y que compre. siempre va a haber gente que se queje también. Y siempre, Eso claro, también. siempre va a haber gente que se queje. Entonces, como su negocio no depende de la imagen de su marca, pueden permitirse jugar con ella. Y juegan de una manera que además saben que les genera visibilidad. Y, mal que bien, una cierta simpatía por la osadía. Es como, Total. joder, qué hijos de puta, cómo se pasan, ¿no? Entonces, aunque tengan un cliente descontento en ese momento, tienen un mogollón de gente diciendo, mira qué marca, joder, qué cabrones que son, no parecen una marca, ¿no? Sí. Y se pasan. Pero porque evidentemente aunque pierdan a ese cliente, hay 18.000 tíos detrás diciendo, bueno, tíos, tías, da igual, diciendo, no, yo te compro, porque a mí si me pones un billete a esto, aunque tenga que empujar el avión, me da igual, ¿no? Mm, ¿Qué ocurre? En el momento en el que le aparezca un competidor que le juegue a precio, igual ya no lo tiene tan fácil, ¿no? Ya. Y esto es el caso esta es la estrategia que hay detrás de Ryanair, que no se está jugando, entre comillas, el negocio. En KFC yo creo que la personalidad de la intención es otra, porque no golpea a su consumidor No, eso es ideal. verdad. Juega el shitposting, que es, oye, la mierda de internet, pues yo te la pongo aquí. También, en mi opinión, y que yo conozco a la gente que lo hace, y lo hacen de puta madre, es una maravilla. Pero tampoco tiene mucho que decir del producto. Ya. O sea, no son productos
que destaquen por sus bondades nutricionales en un mundo que cada vez se fija más en esto, ¿no? Y mientras que Burger King y McDonald's sí han tenido que trabajarlo, ¿no? Y decir, oye, nuestros productos vienen de aquí. De hecho, hay una campaña muy famosa, ¿no? De Burger King de dejar la hamburguesa que se pudra, diciendo, es que se pudren, ¿eh? Y sin embargo, KFC, que igual tienen pollos de puta, o sea, tendría que investigar, pero, pero algo me dice que tampoco Sí. tienen... Tampoco Te lo dice tienen... el dolor de tripa de 2 horas después, te lo dice. Exacto, la diarrea de mañana. Entonces, Sí. entonces bueno, lo trabajan desde ahí, la verdad es que lo trabajan de puta madre. Es una marca que lo ha hecho muy bien. Hay muy buen team entre cliente y agencia. Se entienden de puta madre, muchísima libertad y la han construido, vamos, de forma brutal. O sea, ese es como mis dieces, ¿no? Que dicen, Ujú. ¿qué dicen los jóvenes? Yo me siento como mi padre cuando decía... Te iba a preguntar, estabas hablando también, has mencionado el tema de la salud, ¿no? Que parece que es una tendencia que está un poco a la alza. ¿Qué tipo de tendencias has visto en la comunicación de las marcas a los usuarios bueno, en tu carrera en general? ¿Qué has ido viendo que ha ido cambiando? Hablabas también de personificación, que yo creo que las redes han traído esta personificación, ¿no? Ya una marca que te habla desde un punto de vista súper institucional y tal, bueno, pues tiene presencia en redes, pero tampoco es que tenga un alcance brutal, ¿no? Es lo que comentabas, o pones una personalidad bastante marcada y campañas originales con influencers o con gente que se alinee con tu marca, o bueno, o estás hablando un poco contigo mismo. ¿Qué tendencias has visto en estos años que llevas en este mundo? Bueno, yo creo que la principal variación es que la relación de poder cambia. Es decir, antes el relato de una marca dependía de su fuerza de comunicación, ¿no? Yo cojo y yo recuerdo que hicimos una campaña de Fanta, creo que era, o de Powerade, ya no me acuerdo. Bueno, sí, yo hice una campaña de Powerade, que es una bebida, ¿no? Estas para deportistas como Aquarius y más, por el año, yo qué sé, 2003, 2004, donde aparecía un podio convertido en una horca de ahorcar. Para que nos escuche, de horca de ahorcar. Y entonces nos llegó una carta de un tío súper ofendido, ofendidísimo, cómo podíamos asociar el deporte a la muerte y no sé qué y tal. Y bueno, pues desde el departamento ¿no? de allí, de Relaciones Públicas y Legal, no sé si entraron legal, pobre, pues le enviaron una carta, oye, mira, esto tal, sentimos que te ha ofendido, te enviamos una caja y, oye, pues ya está, es tu opinión. Tal. Pero queda ahí, nadie sabe, ¿no? Ya, Os recuerdo una campaña también de Fanta. Esta la hicieron unos compañeros que decía algo así como: cuenta la leyenda que un buey de mar, tal, no sé qué. Entonces aparecía allí un cangrejo gigante y entonces la asociación de pescadores de no sé qué dijeron: eso no es un buey de mar, tal, y me enviaron una carta también quejándose de que no era. Es como, pero claro, quedaba ahí, ¿no? Nadie se entera, te llega a ti y ya está. Tú tienes el poder del relato. Y entonces dices mal que bien lo que quieres, más o menos. ¿Qué pasa? Que ahora tu imagen de marca depende de lo que dice las reseñas de Google o lo que dice los comentarios de total, Instagram, ¿no? totalmente. El secreto está en la masa, no, el secreto está en Google, está ahí, y lo que digan lo que diga el usuario. Sí, sí. Entonces tú ya no puedes decir lo que quieras, tú ya no, o sea, tu manera de comunicar tiene que ser mucho más efectiva, mucho más transparente, mucho más cristalina, ¿no? Entonces, lo que yo he notado, mucho más honesta, porque es que te van a pillar. O sea, la Ya, cuestión es que te van a pillar, por un lado, y dos, tienes que adquirir los códigos del entretenimiento, que los códigos del entretenimiento, que esto todo Hollywood lo sabe, es, no se trata de que hagas tu peli, se trata de que le interesa al espectador. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre lo que tú quieres contar y cómo el espectador lo quiere ver. Y por eso en Hollywood igual, pero vamos, cuando las pelis tienen pases previos donde te pongo la peli, la audiencia, aquí se ríe, aquí no, quita esta toma y cambia la película entera. Porque al final se trata de, se nos olvida, esto no es arte, esto va de claro, vender claro. tickets.
Entonces, lo que yo he notado muchísimo es que las marcas que lo han hecho bien, lo están haciendo bien, han entendido que han perdido poder, el espectador tiene el poder, por lo tanto, su comunicación tiene que estar mucho más pensada em, teniendo en cuenta a quién le estás hablando. em, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y por resumirlo en una frase que a mí me gusta es, creo que la gran diferencia entre las marcas de ahora y las marcas de antes es que en las marcas de ahora no hay diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. Lo que hacen es lo que dicen, ¿no? No cuentan milón, no. Si dices algo es porque lo estás haciendo, porque si no, que te decía antes, es que te van a pillar y te van a Ya, cazar por todos lados, ¿no? Em, entonces, yo sí que, esto sí que lo percibo, ¿no? Marcas que están más en el mundo, que hablan más de tú a tú, o deberían hablar más de tú a tú, y que tienen, yo creo que están tomando la posición de humildad de dar un paso para atrás, ¿no? Y decir, oye, yo vengo aquí a proveerte de un contenido que a ti te interesa, oye, claro. voy a hacer estas colaboraciones que a ti te interesan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de ellas están entendiendo su posición de mecenazgo, donde, oye, yo vengo aquí a apoyar contenidos que te molan, vengo a patrocinar a Mm, creadores que te molan. eh, entonces, yo creo que ese es real, el cambio más tocho. Luego hay pequeñas cosas, ¿no? Hay pequeñas maneras de operar. Por ejemplo, el auge que hay ahora de nuevas marcas que están haciendo el camino al revés, ¿no? Son creadores que han generado grandes audiencias y están lanzando sus marcas. Entonces, son marcas que ya nacen vinculadas a ellos, ¿no? Están claro. funcionando increíble. En general están funcionando increíble, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran cambio. Eso es lo que yo diría, y eso es lo que yo diría a todas las grandes marcas con históricos y todavía con planteamientos un poco tradicionales y arcaicos de esto no va de tu producto ni de tu logo ni de tal, que siempre hay excepciones, ¿no? Si tu producto es un Lamborghini, pues igual sí, ponlo, porque a la gente le interesa verlo. Pero vamos, que si lo que vendes es zumos, pues igual con que lo enseñes en tu spot de televisión ya está, y aquí no me lo pongas porque yo en redes sociales no lo que quiero ver. Ya, sí, parece que está. Es verdad que la parte de todo tipo de influencers y streamers y tal, representando marcas o creando las suyas, sí que es cierto que los últimos años va a saco, vamos. Claro, es que tiene todo el sentido, ¿no? Al final, para bien o para mal, es gente que ha conseguido congregar a una audiencia, a una cantidad de fieles, de gente que les sigue y que les cree, ¿no? Y entonces, ¿para qué van a estar vendiendo las movidas de otros si pueden vender las suyas? No deja Total. de ser un hacendado, ¿no? O sea, Mercadona ha dicho, pero yo tengo la superficie y tengo la gente que viene, vendo lo mío, ¿no? Claro, Que de hecho la marca blanca es la gran amenaza. Es la gran amenaza. O sea, justo. hay un problema ahí monumental, monumental. Porque tiene la superficie y tiene el margen. Entonces están haciendo lo mismo y está funcionando. Y además tienen el pulso y la intuición de la gente. Sí, Saben lo que a la gente le gusta. O sea, y claro, es que sí, yo digo estas cosas que son verdades. Lo que pasa es que las verdades, ¿no? sí, hay veces. Sí, Lo que pasa es que yo también digo, solo un idiota se ofende por la verdad. O sea que total. si a alguien le ofende, pero yo muchas veces voy y me reúno con equipos de marketing y veo a los responsables y digo, es que estás lejísimos, tío. Es Ya, que estás lejísimos de entender, no por nada. O sea, lo que estaría yo si no a la fuerza me hubiese pegado de hostias para juntarme con gente joven y que me enseñe y que me cuente y que me tal. Y yo me pierdo también, porque yo también tengo una edad y estoy en reuniones, estoy en cosas y solo si estás 24 horas en TikTok entiendes TikTok, ¿no? ya, Pero claro, hay veces que yo entro en reuniones y digo, hostia, es que estamos muy lejos. Y la única persona que aquí parece que puede tener algo de pulso es el becario y nadie le hace ni total. puto caso. ¿Sabes? Total, total. Sí, sí, no, además es que las cosas cada vez avanzan más despacio y empieza un nuevo trend que cambia, que es muy diferente a nada que ha habido y de repente todas las marcas lo hacen. Oh, Uy, no, me he perdido. ahora no, Ahora, ahora. ahora, sí, ahora.
Eso es lo que está diciendo, que no sabes muy bien por qué, pero de repente empiezas a ver el mismo tren en todos lados y hasta que entiendes de dónde ha salido y qué significa y tal, efectivamente, si no estás todo el día en redes, es muy complicado. Es muy difícil. O sea, quiero decir, es inasumible. Es inasumible y no lo puedes entender. Y además, eh, mi opinión es que voluntariamente, intencionalmente, las modifican cada 2 por 3. O sea, necesitan Mm, que la gente esté y necesitan que la gente esté probando y necesitan que la gente no sea experta. Porque si es experta, te estoy pidiendo, pero yo sigo hablando. Te has perdido tú, pero yo puedo seguir hablando, puedo seguir hablando solo. Puedo decir, estaría genial que me pusiese a decir ahora, cualquier. Has, vuel- ahora. has vuelto tú He porque me vuelto, he quedo vuelto. solo y no sabes lo que he dicho. luego, luego lo miras, bueno, luego lo Luego lo editas, miro, luego, sí. luego lo editas. Em, ¿Qué está diciendo? Ah, sí, está diciendo que Que la gente sea experta, que- estabas diciendo. sí, no, que es imposible. O sea, y hay un cierto interés en que la gente no sea experta. O sea, que hay una mentalidad de laboratorio y de Ujú, eterno aprendiz, donde tienes que estar todo el rato. O sea, es una perspectiva casi científica, ¿no? claro, Donde estás todo el rato mirando, probando cosas y lo que hoy funciona, quizá ayer no, y mañana va a cambiar. Y yo cuando veo a Moseri, el CEO de Instagram, que todas las semanas sale y dice, pues ahora hemos hecho, y digo, ay, ya está este cabrón cambiándolo todo otra vez. ya, ¿Por qué es en beneficio de la optimización? Bueno, perdóneme que discrepe un poco, o sea, en parte sí y en parte no, ujú, porque lo que te obliga es a no poder asentarte. Y si yo no me puedo asentar y no domino esta red, no lo tengo fácil. Y tengo que estar aquí y no puedo estar en TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, me obligas a estar permanentemente encima, permanentemente poniéndome atención aquí dentro, que es lo que a ti te interesa, porque lo que tú vendes es mi atención. claro, Lo que luego tú vendes como espacio publicitario es, yo tengo a toda esta peña aquí mirando todo el puto día. Claro, a ti te interesa que yo tenga que mirar y que no tenga que automatizar. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Y además, yo hago contenido a título personal. ujú, Siempre he hecho LinkedIn, que me funciona bien y me va bien. Y siempre he tenido cierto recelo de mostrarme a mí mismo, ¿no? Siempre he dicho, bueno, LinkedIn me parapeto en la palabra, escribo, tal, debo mostrarme. Pero es verdad que hay un punto en el que solo desarrollas un olfato sobre las plataformas si tú estás ahí en el barro. Si tú estás en el barro y estás entendiendo y por qué subir una cosa a las 7 es mejor que a las 8 y por qué ahora los hashtags no funcionan y por qué si arranco la frase con esta palabra te va a funcionar. Y esto solo lo sabes si juegas el partido, macho. claro, Y, y la mayor parte de la gente que está haciendo comunicación y no juega el partido. No juega. De hecho, ni consume contenido con intención, consume contenido pasivamente que el algoritmo le va arrojando, pero si te gustan gatitos, pues verás gatitos todo el rato y quizá no es eso, ¿no? ya, Entonces hay poco estudio y hay poca práctica. Em, y entonces es básicamente imposible porque cada vez aparecen más cosas, cada vez la cultura se mueve más rápido, cada vez hay más micronichos, ya no sabes de dónde surge nada, ¿no? Eh, y además hay tanto y los algoritmos perfeccionan tanto que tu Instagram y el mío no tienen nada que ver. ya, O sea, las experiencias ya son absolutamente particulares. Y hay ultra trends de los que no te enteras. O sea, es una bestia indómita. Y claro, es como un mar abierto, repleto de tiburones con olas y tal, y llegas tú en tu Zodiac pequeñita y te dices, hostia, es muy complejo. Y además es lento. sí, Esto pasa mucho con las marcas, que yo digo, no, porque en 3 meses tenemos que estar viendo resultados y digo, pues llama a otro. Porque, o sea, quiero decir, hay casos, ¿no? De crecimiento rápido, pero por lo general es difícil, es muy difícil. lento, es lento.
Sí, sí, incluso el SEO y este tipo de cosas siempre es, vamos, siempre te dicen que es un juego como muy lento, muy de trabajarlo, de ser muy regular. Y llega un momento que el Sí. algoritmo ya, digamos que sabe quién eres y cuándo vas a subir contenido y tal, y es cuando empieza ya a girar un poco la rueda, en teoría. Sí, Esto es la teoría, luego ya, sí, bueno, y es que luego cada uno claro, encuentra su práctica. Es que además luego cada uno encuentra su práctica. Es que lo que te... O sea, yo tiendo a decir que nadie tiene ni idea. Y mi correcto, prueba irrefutable para decir que nadie tiene ni idea es, si alguien tuviese idea, alguien tuviese la fórmula, se estaría llevando el filete entero. claro, Y no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que tú trabajas con 10, vamos a poner 10 clientes, uno lo petas, 3 van bien, 2 y 4 mal. Y ya está. Y eres la misma persona haciendo las mismas cosas, tal, pero cada uno le funciona una cosa, cada uno tiene una audiencia distinta, cada uno tiene unas sensibilidades distintas y ya está, ¿no? Entonces, es una cuestión de probar, errar, ver qué te está funcionando y tú lo has dicho, tener muchísima constancia. Justo antes leía un comentario de una chica que se llama Marta, que es una de las fundadoras de una agencia que se llama Closer en Valencia, que están arrancando y van fuerte. Y decía una cosa que me ha gustado mucho porque le ha dado la vuelta a algo, a una creencia muy establecida, ¿no? Y es que todo el mundo se caga en los calendarios de contenido, ¿no? Todo el mundo. Es como el calendario de contenido mata la improvisación, mata la creatividad, mata tal. Y ella ha dicho, ¿por qué siempre estamos hablando de lo viral y no hablamos de la importancia del calendario de contenido? Dice, no, es no, es verdad. para que, no es para que el calendario de contenido sea un corsé y te machaque, pero un calendario de contenido te da una regularidad y una constancia. Y esto construye muchísimo más que tener un chupinazo viral. O sea, la combinación de ambas cosas, ¿no? Pero puestos a elegir, es verdad que visto lo visto y pasado el tiempo, casi es mejor tener una regularidad, ser constante e insistir, e insistir, e insistir, e insistir, que intentar pegar fuegos artificiales por arriba y por abajo, ¿no? Y me ha parecido Hmm. muy relevante y un buen giro. Sobre todo creo que es mejor para construir una audiencia que es más genuina y que de verdad le interesas más tú que ese momento viral que haya sido por cualquier cosa. Por Sí, unirte a alguien famoso, porque, por lo que sea, ¿no? Creo que es una sí, manera mucho más real de conectar con la gente que pueda estar viendo tu marca. sí, absolutamente. O sea, hay lo que tradicionalmente se llama métricas de vanidad, ¿no? Mm, Que es, oye, yo quiero seguidores a toda costa, y entonces hago sorteos y entonces hago no sé qué y tal. Y muchas veces es, pero ese seguidor, ¿qué valor tiene para ti? Hace ya, poco nos hablamos con un cliente y nos decía que tiene una comunidad muy fuerte, es un cliente de automoción, de coches y demás, ¿no? Decía que tenía una comunidad muy fuerte, pero alquila los coches y demás. Dice, pero que no vende entre ellos. No vende entre ellos. Y digo, claro, porque la mayor parte de la gente que te sigue son locos de los coches y le encantan mm, los modelos que tú tienes y hablan de el motor y de tal. Pero no te van a alquilar el coche porque no lo necesitan. Entonces tienes una mala audiencia para tu negocio. claro. Y el contenido que estás haciendo no es el adecuado. Estás nutriendo a quien no te va a comprar y deberías nutrir a quien sí te va a comprar, ¿no? Ujú, Em, entonces, claro, por supuesto, conocer bien a tu audiencia y elegir bien y saber qué tipo de contenido es lo que decíamos antes, justo, precisamente, qué contenido le interesa a tu marca y no a la plataforma, ¿no? correcto. Y no a los demás. Eso ¿Cómo ha está ahí. sido, cómo ha sido todo el viaje luego de montar la empresa, de empezar a tener tracción? Y bueno, y me has comentado antes el objetivo de no contratar a nadie, que me ha parecido, nunca lo había escuchado, la verdad. Es, es un objetivo bastante curioso. Ujú. Cuéntame cómo ha sido también ese proceso. Em, Pues mira, ha sido maravilloso y devastador. Maravilloso porque, como he dicho, no sé si te lo he dicho a ti o lo he dicho ya aquí, em, pero yo me aburro rápido. O sea, me gustan las cosas nuevas y me gusta. Y,
Y aunque yo había tenido experiencias y había tenido proyectos y una vez me monté una productora y no sé qué, pero así como en firme y como serio, ¿no? Y ya con un momento y un lugar en el mercado, no lo había hecho. O al menos como proyecto principal, ¿no? Y entonces fue como súper apasionante. Y además, claro, yo tenía claro pues el tono, el nombre, de repente era como, joder, lo que llevo pensando para otros, pensarlo para mí, qué guay, ¿no? Y de repente empezar a ver, efectivamente, las tripas de un negocio y decir, Dios, pero ¿y estos impuestos? ¿Pero esto qué es? Eso es horrible, Ya, sí. ya, no, ese es un tema que... Pero, y entonces no sé qué, y entonces el cash flow, y entonces hay que ir al notario. Entonces las primeras veces como que voy como ilusionado, como un niño, ¿no? Que va... Y luego me di cuenta que no, not my thing. O sea, cero, cero. Entonces, ha sido muy bonito y también ha sido eso, aleccionador y darte cuenta para qué sirves y para qué no sirves, ¿no? Y lo que hablamos también antes, que sí que lo hablamos tú y yo, Sí. de tienes que tener la humildad suficiente para decir, esto es mío, pero yo aquí soy un puto paquete y aquí no aporto valor. Yo donde aporto valor es, si acaso, aquí, haciendo esto, la estrategia y tal. No me saques de aquí, porque si me sacas de aquí por muy mío que sea, lo voy a joder y lo voy a reventar, ¿no? Entonces, eso es una parte bonita también porque es de crecimiento, ¿no? Y saber y el entender que he tenido mucha suerte al juntarme con un socio que justo me complementa en todo aquello que yo detesto hacer y que soy malísimo y que además me da todo el espacio para ser lo que yo quiero ser y hacer lo que yo quiero hacer. Y como mucho me sugiere en algún momento, o sea, me ayuda, me aporta, me tal, pero es como, Sí. bueno, pero esta es tu movida y aquí te luces tú y aquí esto es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, entender que he tenido mucha suerte con él, porque ya sabes las movidas con los socios. Sí. Y es verdad que un socio nunca sabes cómo va a ser hasta que no estás metido ahí. Y sobre todo hasta que, perdona que te corte, pero creo que sobre todo es como, bueno, como cualquier relación, que hasta que no estás en un mal momento no ves cómo es la gente de verdad, porque todo el mundo Exacto. está de puta madre en vacaciones, pero Sí, cuando... exacto, exacto. Sí, el otro día, vamos, leía una cosa que para mí es un... Claro, para mí ya a esta edad y con una separación y no sé qué y tal, pues lo sabes, ¿no? Pero, claro, leía una cosa y decía, no, tienes que entender que para una relación el amor no es suficiente. Yo, pues claro que no. O sea, el amor propicia que algo pase, pero vamos, como quieras construir algo con amor, te vas a ir a tomar por culo Sí, a sí, la primera de cambio. Porque la vida es pagar facturas, joder. La vida total. es, oye, ¿qué pasa con tus padres? ¿Qué pasa con...? Y efectivamente es extrapolable a esto. Sí, sí. O sea, yo siempre digo que tu pareja en la vida es tu socio de vida, es un socio de, oye, yo Ujú. quiero... Y aquí es lo mismo, pues tú tienes una empresa y es tu socio gestionando esto. Entonces, ¿cómo gestionar los clientes? ¿Qué pasa cuando pierdes clientes? ¿Qué pasa? Y además ahí tenemos personalidades y formas de ser y también necesidades vitales muy distintas. Pero la verdad es que yo creo que siempre nos hemos tratado mucho con respeto y entendiendo al otro, y eso yo necesito esto, yo necesito tal, como hacemos así, y él me templa mucho. Pues yo Mm. soy más vivo y más, ¿no? Con más sangre quizá, y él es mucho más sensato que yo. Y tal. Entonces, bueno, eso ha sido bonito. Y luego también es muy difícil hablarle a alguien de negocio si tú no tienes un negocio. Ya, O sea, ¿sabes? Y esto, joder, viene un cliente, una marca que se está jugando un presupuesto que está tal y tú quieres colarle tu idea porque a ti te va bien para un tal. Cuando tú tienes un negocio y dices, no, tú tienes que vender. sí. Tú tienes que vender y vamos a hacer la idea fea, porque es la que más te va a ayudar a vender en este momento. La creativa en otro momento. O sea, te pone en los zapatos y te pone en la piel las tensiones y los dolores de con quién trabajas. Que yo, lo que repito, yo he estado en agencias donde la gente que está pensando campañas no tiene ni puta idea, no ha experimentado nada con el negocio y con las necesidades de un negocio, ¿no? No, que hace mucho, o sea, que igual todo está cambiado. No creo. Pero
Bueno, yo siempre, ¿sabes? Digo esto porque Hay que ser igual positivo, gente... pero no Sí, creo. sí, sí. No quiero criticar a nadie, pero... No, pero entonces, bueno, y luego ver la fotografía completa, tener que hacer toda la travesía, ¿no? La captación, las reuniones, también hace que minimices aquello que antes era importantísimo para ti. Correcto. Antes era importantísimo esto y luego ves y dices, pero si esto es solo un eslabón más de la cadena, esto no tiene importancia, ¿no? Y luego a nivel particular me he dado cuenta de que hay un cambio en mí que yo pensaba que era de una determinada manera y no, y resulta que me he dado cuenta que me gusta abordar los proyectos nuevos y antes yo siempre era como que me daba como miedo confrontarlos, ¿no? Y hay una especie de cambio en mí de, no, me gusta lo nuevo porque me lleva a investigar y a conocer más y a entender nuevas realidades y tal. Entonces, bueno, es una especie de evolución en muchos aspectos. También es verdad que a nosotros nos ha ido bien. O sea, llevamos poco tiempo, llevamos 2 años. Como te he dicho, empezamos como si fuese un juguete, a ver qué pasaba. Oye, nos juntamos sin pretensiones, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera, sin pretensiones ni necesidad de hacerlo funcionar, que creo que es la mejor manera de arrancar nada. Hombre, desde luego te quitas mucha presión, sobre todo, inicial. Sí, yo recuerdo que Jaime y yo hablábamos y decíamos, bueno, es que si durante el primer año no ganamos nada, no pasa nada. Qué guay ir a este pitch sin necesidad de ganarlo. Ya ves. Y lo ganábamos además, ¿no? Era como, pues qué guay. Em, entonces nos ha ido francamente bien, porque inesperadamente bien, en el sentido de que, oye, tampoco nos hemos hecho multimillonarios, pero así como, ostras, sí que están pasando cosas, ¿no? Y la gente confía y la gente nos vuelve a llamar y bueno, testamos modelos y hay cosas que no funcionan y cosas que sí, clientes que, oye, pues mira, no ha Sí. cuajado. Pero en ese aspecto ha sido también un camino muy, muy bonito, ¿no? De ver cómo funcionaba y de tomar decisiones. Una de ellas, la que te he dicho, no, tú lo has dicho como un objetivo, no es un objetivo, es un mantra, es no vamos a contratar. Hemos decidido, o sea, nuestro mantra es Que me no parece bestia. contratamos. Me parece buenísimo. A día de Mm, hoy es no vamos a contratar. O mm. sea, lo vamos a evitar a toda costa. ¿Por qué? Em, porque Jaime viene del banco y ha hecho muy bien sus deberes. Y entonces, el que sabe de dinero sabe que no es lo que entra, es lo que sale. Es lo que gastas. Es lo que gastas. O sea, si tu estructura de gastos está descontrolada, da igual tu estructura de ingresos, ¿no? Sí, Entonces, nosotros, con la mentalidad que tenemos, te lo decía antes, tenemos ya una edad, y yo tengo 2 hijos y necesidad y tal. Yo no quiero estar un domingo a las 12 de la noche currando. ya. Em, y no queremos crecer de esa manera, ¿no? Entonces nos planteamos y dijimos, ¿qué hacemos? Si contratamos es para crecer. Si contratamos es para crecer. ¿Queremos crecer ahora mismo de esa manera o no lo necesitamos? Y pensamos que no necesitamos crecer de esa manera, que crecíamos por ticket, por aportación de valor. ¿Que eso tiene un límite? Por supuesto. Pues cuando lleguemos a ese límite ya veremos. Igual ahí decimos, oye, pues mira, sí vamos a contratar. Pero que no íbamos a entrar en esta fiebre que entra mucha gente de Todo el mundo, mete sí. gente, entonces tal, y cuando te das cuenta, porque yo además, yo le decía a Jaime, igual yo dentro de 2 años quiero cerrar, Ya. porque estoy así de chalao. A lo mejor dentro de 2 años quiero cerrar. Si has contratado gente, igual no puedo, ¿no? ¿Significa que Claro. no trabajamos con gente? No, trabajamos con mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que cada vez hay más talento freelance. O sea, Total. antes un freelance, mal que bien, era el que no podía entrar o el que por alguna circunstancia y el que le caía la mierda. Ahora hay mucha gente freelance muy buena, mejor que en agencias. Y lo que hemos hecho es desarrollar muy buenas relaciones de partnership con gente a la que le pagamos, a algunos le pagamos como un sueldo, ¿eh? O sea, no es que no paguemos le pagamos como un sueldo y le pagamos por encima de la media del mercado. Y además, yo particularmente, Jaime también, pero vamos, que yo pongo mucho esfuerzo porque muchos son relaciones creativas, pongo mucho esfuerzo en que se sientan
bien queridos, que no sientan presión en, oye, necesitas un día más, no te preocupes, para que la relación sea buena y nos prioricen frente a otros proveedores. Claro. Llegamos entonces, son plantilla, vamos a decirlo así, pero están más adecuadas a los tiempos actuales. Y saben perfectamente que si de repente el proyecto al que están vinculados se cae, pues ya veremos la manera, porque siempre ya veremos la manera, ¿no? Sí, Si total. me interesa seguir currando contigo, encontraremos. Pero hemos decidido no atarnos en un mundo en el que no sabemos hacia dónde va a fluctuar. Cuando puedes encontrar, sobre todo, es que puedo dar el mismo servicio. Mm. Es que lo doy. Claro, claro, claro. No, es verdad. Y creo que, vamos, yo es un error que nosotros hemos cometido en el pasado de contratar a saco. Te viene a lo mejor un proyecto muy grande, contratas a saco y si ese proyecto luego termina antes de tiempo o pasa lo que sea, te encuentras con un marrón de narices. Tú estás hundido. Tú Sí, estás hundido. sí. Aparte luego de toda la parte de gestionar personas, que eso se aprende mientras vas andando. O sea, no hay otra, no hay otra. Es la gestión. Claro. O sea, esto es una lectura que se ha hecho muchas veces dentro del mundo de las agencias y la creatividad. Eres un creativo increíble, tienes ideones de cojones, ganas premios, tal. Te ascienden a dirección creativa que tienes Sí, que gestionar personas. Pero a lo mejor eres un puto leño. O sea, gestionar personas es ser un psicólogo, ser un padre de cada uno de ellos. sí, Que sí, a uno le motiva que le aprietes y hay otro que le aprietas y colapsa. sí. Y no pasa nada, porque es que cada uno somos como somos. Entonces, eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Y tener plantilla es hacerte cargo de todo eso. Que no quiero sonar insensible y decir que no lo hacemos. Ya he dicho que me esfuerzo mucho porque los colaboradores estén contentos. Y si alguien no lo esté, me está oyendo, pues que me lo diga. Pero de alguna manera no están esperando en mí una figura paternal de protección que le gestiona las vacaciones y tal, no sé qué, porque no es esa la naturaleza de nuestra relación. Igual que yo tampoco estoy esperando que si te llamo un domingo a las 12 de la noche me vayas a responder, porque Claro, no estoy pagando por esa exclusividad y oye, somos muy adultos y todos contentos, ¿no? claro, totalmente. No, vamos, 100% de acuerdo y, joder, la verdad que está bien, sobre todo siendo de servicios y teniendo vosotros el conocimiento, creo que tiene sentido al menos tirar por ahí y efectivamente si llegáis algún día al límite, ya explorar otras. Sí, pero lo que hacemos y lo que tenemos medido es cuánto trabajo de ejecución podemos y queremos asumir, pero realmente nuestra valía está en el aporte estratégico. Claro, Y lo que hablamos antes de ChatGPT. Lo que no te va a dar jamás ChatGPT, o al menos de momento, que es ChatGPT te va a dar un lomaco de un tomo de 100 páginas. Genial, pero ahí donde está la clave. ya, De ahí, si yo solo necesito una frase de todo eso, ¿cuál es, no? sí, Entonces, nuestro peso, nuestra aportación está en la visión y en la mentalidad estratégica y no en el conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento. Y muchas veces en la intuición. A mí me gusta decir, es una frase así un poco tal porque suena muy bien, pero que lo que nos salva frente a la inteligencia artificial es la estupidez. Y es la estupidez humana entendida como eso que no está en la fórmula, eso que te dices, a mí me pega que va por aquí. Mira, yo no lo sé, pero lo voy a hacer, ¿no? sí, No sé, pero yo voy a hacer esto. sí, Yo voy a hacer esto. No responde a la lógica, no, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, nosotros, al menos nuestra perspectiva es el aporte estratégico, ¿no? La visión, la mentalidad que te vamos a dar. Y eso tiene un valor enorme y que no lo mides en entregable, ¿no? En no, horas de claro, ejecución, que son muchas horas investigando y tal, pero no es necesito un equipo que me esté ejecutando y esté pintando y esté diseñando y demás, que lo hacemos también, pero no es el grueso de nuestro negocio, porque no queremos ser una agencia de contenidos y redes sociales más. Para eso claro, hay muchas y muy buenas. justo, justo. De hecho, lo que Pues, estamos haciendo es relacionarnos con ellas para parnear. Para decir, claro, oye, tenemos este proyecto, si tú nos das soporte en la ejecución, genial, nosotros damos la visión estratégica, la capa creativa y ya vemos cómo nos relacionamos, ¿no? qué chulo. Y bueno, un poco para ir cerrando, porque tampoco te quiero quitar mucho más No te tiempo. preocupes. Bueno, era Tú dispara, tú dispara. no, era por saber qué esperas del futuro del proyecto. ¿Crees que saldrán nuevos proyectos? ¿Qué planes tienes? Un poco todo lo que tenga así relacionado con
con tu futuro y el de tus proyectos? Si nos puedes contar. Me lo voy a inventar. Genial. Te he dicho que todo me lo iba a inventar, pues esto. Esto No, 100%. porque 100%, no tenemos un plan como tal, que suena quizá mal, pero no tenemos unos objetivos. Nuestro objetivo es, tenemos que facturar como el año pasado por lo menos, más o menos. Vale. O sea, son cosas así un poquito Sí. naif, quizá, o deberíamos ganar estos clientes, o deberíamos ir a por esto, pero también porque nos va bien, en el sentido que estamos tranquilos y nos permite algo que a nosotros nos gusta mucho, que es la complementariedad. O sea, a mí me gusta trastear con 1000 cosas y desarrollar el máster de la content y luego irme a dar charlas no sé qué y mentorizar a tal. Jaime también colabora con Invisible, que está dentro de Jungle, ¿no? Y en escenarios de futuros y también le gusta mentorizar tal. O sea, nos gusta tal. Entonces, vamos más por la naturalidad de cómo van ocurriendo las cosas, ¿no? Y vamos con cero entiende menos que cero necesidad, pero no vamos con ese hambre. Sí. Y esto se nota y esto se transmite. Entonces, los clientes nos van viendo como verdaderos partners. Y, ojo, yo he estado en proyectos donde me he salido, he dicho, oye, me voy a salir de aquí, nos pagáis la mitad, no pasa nada, pero es que no tiene sentido, es que no estoy aportando. Pero también, como estamos en modelos de fórmula y probando cosas, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Si no funciona, no pasa nada. Levantas la mano y dices, bueno, voy a confiar que este agujero que queda económico lo voy a suplir en otro momento. No pasa nada, ¿no? Como digo, no tenemos grandes estructuras de gastos y entonces nos podemos Claro. mal que bien, cuidado, pero nos podemos permitir estos movimientos. Entonces, no tenemos esta idea de necesitamos que hacer un 30% este año y entonces tener no sé cuántos más y luego tener unas oficinas aquí. Tal. No, estamos más en qué nos resuena bien y qué nos hace sentir bien. Repito, teniendo unas estructuras y unos ingresos cubiertos y diciendo, oye, tenemos que facturar aquí y si este año vamos un poquito por detrás del año pasado, tenemos que apretar y tenemos que... O sea, eso sí que lo hacemos. ¿No? Pero porque no sabemos hacia dónde vamos a orbitar. Ya. O sea, yo no sé lo que va a pasar. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien puede saber lo que va a pasar? Cada vez menos, además. ¿De aquí a 10 años? Es que de aquí a 5 años, es que yo no sé lo que va a pasar. Entonces, ante un mundo volátil, yo prefiero vivir en la volatilidad. Yo prefiero no hipotecarme y no tener, pues eso, una plantilla de 20 personas ofreciendo tal que pasado mañana se va a tomar por culo. Sí. No, prefiero parnear. Y parneamos un montón, un montón. Yo estoy casi todas las semanas, hablo con alguien de si sale un proyecto, parneamos aquí. Luego es verdad que sale el 5% de todo ello, pero bueno, pero yo prefiero parnear y Sí. prefiero estar conectado con talento y decir, oye, yo podría aportar aquí, podríamos aportar allá, pero no tener un Titanic que me va a hundir. Es una apuesta personal probablemente peligrosa, pero Bueno, la realidad es que ambas lo son, ¿eh? claro, yo lo creo. De hecho, es que lo que creo es que las estructuras van a acabar. Sí. Y lo que creo es que va a ser el valor personal. O sea, nos hemos metido mucho con los influencers, pero nos llevan años de ventaja. Sí, sí, sí. Nos llevan años de ventaja. O sea, no es casualidad que todo el mundo se esté poniendo a hacer marca personal. Es que Elon Musk es más fuerte que Tesla. Sí. Es que Jeff Bezos es más fuerte que Amazon. Es que a día de hoy todavía Steve Jobs es más fuerte que Apple. O sea, las personas están por encima de las corporaciones. No lo están a nivel de números, no lo están, no, pero realmente yo creo que las estructuras... En términos de influencia, sí. Y entendiendo que además la mayor parte de las estructuras son pymes. O sea, que claro, dicen, no, hombre, Apple no va a caer. Que ya veremos, porque ayer escuchaba a Rodrigo Taramona, no sabes quién es, pero si no lo recomiendo, que en TikTok está fuertísimo y está especializado en tecnología y en IA y demás. Y ayer él planteaba un postulado que es, Apple es el nuevo Nokia. Y estaba muy guay, ¿no? Porque decía, mira, Apple mucha innovación, pero lleva años sacando ya el mismo teléfono.
no hay innovación real. Cierto. Es el mismo teléfono que sí, que es más fino, que es más pequeño, que es más no sé qué, pero en realidad, neto, no hay ninguna voladura de tarro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, nada es intocable. Y yo a estas alturas de la película y con, con lo que sé que a mí me gusta y con lo que las tensiones que yo soporto vivir, a mí me gusta eso, enredar, estar aquí, estar allá, y Claro, no tanto sostener un barco gigante, ¿no? Y pienso esto, que vamos a ser más potencias individuales que grandes estructuras. claro. Eso creo. De hecho, que haya tanta proliferación de freelance nos debería estar diciendo algo. Totalmente. No, no, y además es que creo, vamos, creo no, cada vez va a ser más difícil hacer todo tipo de plataformas, de hacer tu propia app. O sea, vamos, yo estoy de acuerdo que vamos bastante para allá, a un momento en el que cada vez más gente tenga su propio proyecto y porque yo creo que también hemos llegado a un punto de inflexión en el que mucha gente ya no está dispuesta a estar en un atasco no sé cuántas horas al día para ir a trabajar y luego no ver a sus hijos o su familia. O creo que sí que hemos llegado a un punto un poco de inflexión, al menos en el mundo occidental, eh, de, de esto. No sé muy bien cómo acabará. Hay gente que habla del, del salario mínimo que nos va a dar la IA, ¿no? Por hacer ciertos trabajos, pero bueno, sí que parece Bueno, que a algo ver, parecido se podría llegar. a ver si nos ponemos un poco más sociológicos. Es verdad que ahí hay una serie de escenarios distópicos a día de hoy que entrañan ciertas amenazas. Y hace poco escuchaba a un psicólogo decir, no, es que el fin del trabajo está ahí. El fin del trabajo obligado está en 5 o 10 años. Bueno, habría que ver en qué se basa para decir algo así, pero no suena tampoco, o sea, suena tan descabellado como no. Como Ya, no, pues dices, oye, ¿por qué no, no? Y la gran pregunta es, en realidad, si se acaba el trabajo, es qué vamos a hacer, pero no con el trabajo, sino con nuestras vidas. con el tiempo, O sí. sea, con el tiempo. Claro, o sea, es que al final, a ti cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Tú dices, pues yo abogado. O sea, te defines por lo que haces. Mm, Y no es una cuestión, no es solo una cuestión de comedura de tarro capitalista. No es solo eso. no, Es que realmente las personas necesitamos una función, necesitamos una utilidad. Víctor Frankl, ¿no? El del hombre en busca de sentido, ya lo dijo hace mucho tiempo, oye, tú eres en la medida en la que eres algo para el todo. Él estudió porque la gente sobrevivía o moría más fácilmente en los campos de concentración y él dijo, oye, es que la gente que tiene un motivo superior a sí mismo, como que tiene un motivo para resistir más. Puede ser personal, puede ser laboral, puede ser tal. Pero si tú no tienes nada que hacer, si tú tienes cero utilidad, si quedas relegado al ocio, a la diversión, a un Netflix infinito, que ahí viene su pregunta, o la sospecha que es, quizá por eso las redes son gratis e infinitas, porque mm, estamos todo el puto día enganchados. Es una manera de controlar y de adormecer y de narcotizar a toda una sociedad. Pero claro, si tú no tienes nada que hacer, en el sentido que hay un entramado tecnológico que lo hace por ti, realmente cuál es tu claro. función y tu sentido. Que es un poco el síndrome del niño rico. Yo soy niño rico, todo me lo hacen, y mi vida, que es? Pues soy adicto y me muero a los 23 años de sobredosis y tal. ¿No? Pues un poco eso. Bueno, esto es más fumada, ¿no? Sí, Pero sí que es verdad que tú lo has dicho, en el momento en el que hay una posibilidad de, oye, no tengo por qué comerme este atasco, no tengo por qué venir a hacer tal, no tengo por qué tal, y me lo puedo montar más por mi cuenta, pues me lo monto por mi cuenta. Ahí hay un riesgo asociado que es la eterna soledad de esto, cierto. que esa es otra, ¿no? Está muy guay y a mí me encanta mi vida y me encanta tal, pero es verdad que yo paso mucho más tiempo solo que antes. ¿Verdad? Que tengo que abastecer otras responsabilidades, niños, tal y no sé qué. Pero es verdad que dices, hostia. Sí, 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 es verdad. Y así la gente habla con ChatGPT. Correcto. Ni tan mal. Ni tan mal. Siempre te responde, por lo menos. Sí, es verdad. Nunca te deja el leído, ¿no? Pues nada, Pablo, eso. Tampoco te quiero quitar mucho Nada, más nada, tiempo. tranquilo. Muchísimas Un placer. gracias y joder, ¿Qué va? un placer Gracias a también. ti.
Pues igualmente, yo que me den espacio para decir estas tonterías, yo encantado. No, pues ya haremos parte 2 entonces. Yo, vamos, encantado, lo que quieras. Genial. Pues nada, Bueno, pues mil gracias. muchísimas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.